Bueno, Y yo Germán lo tengo, Mantinelli, sí, buenas sí. tardes, desde Puerto Madryn, te cedemos la palabra. ¿Cómo están? Un problemón tuve para conectarme, la verdad que me conecté tarde y me perdí una parte, Pablo. Igual siempre, bueno, charlamos sobre las cuestiones. Lo que sí me interesaría saber, que nosotros estamos manejando un poquito el tema de Evo Morales, si la ley realmente le impide realizar acciones políticas como lo está realizando Evo Morales, ¿no? Y qué diferencia hay entre asilo y refugio realmente. Claro, por eso hicimos dentro del PowerPoint, que lo vas a poder descargar, al inicio del asilo, que es una institución más política, y la segunda parte del refugio, que es una institución más humanitaria. Y el refugio tiene que ver con lo humanitario, con estudiar a la persona si tiene un problema económico, de hambruna, de problemas políticos que hubo, de, por ejemplo, inestabilidad, que haya hecho malarias o las famosas enfermedades y endémicas. Entonces ese grupo de personas es hasta gráfico que ese grupo de personas se desplace, y esos son los famosos refugiados. Y el asilo es básicamente un político que tiene una discusión con alguien de la política que está gobernando y decide cambiar de fronteras. Básicamente eso, y la ley 26.165, la del refugiado, no establece eso, pero la ley que tenemos nosotros, que es el Tratado de Caracas, que Argentina es firmante de ese Tratado de Caracas, sí le establece que no puede realizar acciones políticas, pero sin embargo, dentro del derecho internacional no hay un código, pero hay tratados que establecen, y también la costumbre establece, que es muy cerrado a la cuestión, a que la persona no debe realizar acciones políticas, porque en ese caso realiza algo como un desprecio a la autoridad del país que le dio una pequeña ayuda. Entonces ese desprecio es retribuido con una carta de, bueno, retírese del país porque no está cumpliendo las condiciones y adiós. Eso ha sucedido en otros países, no en Argentina. Pablo, yo te hago una consulta con respecto Sí, a la institución CONARE. ¿Cómo es el funcionamiento de tu punto de vista de que vos estás en el derecho internacional? ¿Cómo está funcionando? ¿Como debiera o falta injerencia profesional? No sé cómo es tu mirada. bueno, la mirada que yo tengo es como me enseñó un profesor de Derecho hace años, que es como un veraz para la gente de la economía, ¿no? Es como un veraz, porque ingresa algo ahí, nadie sabe y nadie tiene acceso, y después lo que decide la CONARE nadie puede pedirle explicaciones. La única situación en la cual sucedió algo con la CONARE fue con Galvarino Pablaza, que era el gobierno de Chile que decía básicamente la justicia penal, que ellos argumentaban que el CONARE no podía proteger a alguien en esas condiciones. Entonces tuvo muchos problemas para establecer un patrocinio letrado en Buenos Aires, y después finalmente lograron ingresar a la CONARE y tuvieron que hacer un juicio desde el año 2004-2005 hasta el 2010, con lo cual finalmente la CONARE dijo que ellos le daban estatus de refugiado y el juez decidió que no podía firmar una extradición en esas condiciones. A mi entender, es un organismo que está diseñado para proteger a quien el gobierno de turno desee y no dar explicaciones a nadie, porque recibe un delegado de la INADI, un delegado del Ministerio del Interior, un delegado del gobierno. Entonces el gobierno que gana las elecciones es el que tiene el control de la CONARE, básicamente, y no debe darle explicaciones a nadie de a quién le da estatus de refugiado. Te hago otra consulta. El Instituto CONARE, aparte de esas personas que estás nombrando, ¿quiénes más lo integran? ¿Tiene más planta política o más planta profesional? Y tiene las dos cuestiones, porque tiene personas que son profesionales, pero tiene quien da la decisión es un político, porque el INADI coloca un delegado, el Ministerio del Interior coloca un delegado, Migraciones, que todos sabemos quién es el director de Migraciones, depende del presidente, coloca un delegado. Entonces tenemos un cuerpo que es de delegados de la política. Perfecto. Entonces ellos se sienten con la libertad de no dar explicaciones a nadie, a quién otorgan y a quién no otorgan estatus de refugiado. Bien, yo te quería preguntar, Pablo, con respecto a la situación de Evo Morales. Entonces, Evo Morales está con asilo en realidad en nuestro país,
porque huyó de la justicia de su país y está buscando algún tipo bueno, que no lo metan preso. Acá sería una cuestión así. En realidad, asilo, hoy como no tenemos publicidad de los actos, asilo creo que no tiene asilo, porque no ha sido publicado en un boletín oficial, ni ha tenido un acto administrativo formal como es el asilo. Creo que solicitó el refugio, porque hay inclusive fotos de que él ha tramitado un refugio apenas llegó a Seiza, y creo que ha tramitado un refugio mediante la CONARE, pero debe estar en tránsito el trámite, porque tampoco es tan rápido. Creo que debe ser un solicitante de refugio con estatus de solicitante de refugio, nada más. No debe tener mayores resultados. Yo entendí que entonces el asilo era más de carácter político y el refugio era más de carácter humanitario. Sí, Lo que vos me estás exactamente. diciendo entonces es que, entonces él se está resguardando en un refugio que sería más de carácter humanitario en realidad, Sí, y de esa sí. manera también tiene algún tipo de fuero en nuestro suelo, como para que no pueda ser juzgado ni nada por el estilo, y si también está por de refugio, digo, le agarra este pacto de Caracas que vos estabas diciendo, en el cual no puede ejercer acciones políticas dentro del país. Claro, en el refugio no se rige por esa ley, pero el refugio, la ley 26.165 también establece que no, la persona no debe realizar actos que vayan en contra del país, y además el refugio es humanitario, pero como está organizado en Argentina, lo pueden utilizar políticamente desvirtuándolo. Por el lado también del refugio, nosotros tenemos en Argentina alrededor de 480 pedidos anuales, de los cuales solo han sido aprobados, supongamos, 50 por año, porque es bastante discrecional el uso y la aprobación, pero por ser discrecional también se permite que sea utilizado políticamente, y los fueros que tiene son que una persona que solicita refugio, la misma ley dice que no se puede extraditar a una persona mientras está solicitando el refugio y mientras sea beneficiario de un refugio. No se la puede extraditar porque el Estado está haciendo una declaración de, entre comillas, que es un instituto humanitario. Entonces la persona se puede quedar a vivir tranquilamente y no responder por las cuestiones penales que tenga en otras latitudes. Perdón, hola, hola, buenas tardes a Buenas todos, soy tardes. Julia. ¿Qué tal? Quería hacer una consulta. En ese caso de que si es un refugio, entonces como su primer parada, hablando de Evo Morales, ¿no? Siguiendo con la línea, su primer refugio fue en México. Sí, su primer refugio Bien, fue... pero ¿fue refugio o fue asilo? En ese caso, mi pregunta sería, ¿con cuántas veces una persona, o sea político, o sea, porque es una persona, pero bueno, en este caso es un político, ¿cuántas veces puede pedir refugio o asilo o viceversa? ¿Hay algún tope o algo por el estilo? Y en ese caso, como acabas de decir recién, si está tramitando, que en realidad se podría haber quedado tranquilamente con el gobierno de AMLO allá, pero no estaba muy bien recibido, por lo que en las noticias, ¿no? Decían, como que se sintió como más cómodo para venir acá, pero en ese lapso, si él tiene un pedido en otro país, ¿puede ingresar a otro? Porque se supone que también tiene la misma tardanza, no sé si me explico. Sí, en realidad Administrativo. el caso de México es llamativo porque queda también en los libros de historia. México tiene un sistema que también tiene una CONARE que tiene que tramitar eso. Él obtuvo un refugio, pero ese refugio en México no tarda menos de 4 semanas. Se estima el trámite administrativo de México, 4 semanas, pero él lo consiguió en un día. En un día le dieron ya la firma del refugio en México. Y no hay límite para que la persona vaya de país en país. De hecho, hay personas que estuvieron, como el caso de el Shah de Irán, estuvo en México, estuvo en Estados Unidos, después en México, después en Panamá, después intentó en otro país, que fue Venezuela, y después finalmente se fue a Egipto. No hay un límite, pero es un límite humano, porque la persona es muy difícil que circule por tantas jurisdicciones y que sea bien aceptado en todas. La última pregunta, no, Sí. después ya.
¿Quién sostiene todo esto? ¿Quién, o sea, nosotros mismos pagamos con los impuestos? Porque está viviendo este hombre en San Isidro, si no me equivoco, en una mega casa. O sea, o le prestaron, ¿viste? Como los políticos argentinos que se prestan Sí. las casas entre todos. Eso me llama la atención, o sea, porque no es que es un PH, un departamento modesto, sino es como una casa importante en San Isidro. No la vi ni en fotos ni nada, simplemente por los comentarios periodísticos y escritos, ¿no? En distintos diarios. Pero ¿quién lo banca eso? ¿Todos nosotros con nuestros impuestos? Claro, en Argentina sucede algo especial, porque en otros países, como hablábamos en la previa, en Estados Unidos existe, por ejemplo, el caso de el tener un caso de asilo, y el llegar a Estados Unidos, ellos tampoco dividen mucho el asilo del refugio, pero ellos establecen muy claro que más allá del tratado o de la ley, la persona tiene que acercarse a tribunales y hacerlo judicialmente, con un abogado que sea especializado se llama abogado de migraciones, con una matrícula de migraciones. Y un caso no tarda menos de 8 años en Estados Unidos. Por eso se habla de la famosa audiencia del asilo, para pasarla y llegar a buen puerto. Inclusive en Estados Unidos tienen algo importante que le dicen a la persona: no hay problema, usted es un solicitante de asilo, usted tiene sus derechos, pero vaya a trabajar de lo que pueda y después regrese. En cambio en Argentina hay un fondo, que es un fondo que lo establece el INADI, que es un fondo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es un estipendio del cual nosotros no tenemos muchos informes. Es decir, establecen que es humanitario, la persona puede hacer la solicitud y después solicitarle al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos un estipendio mensual para vivir. Con nuestros impuestos le estamos pagando a alguien que solicita asilo. En algunos casos, porque eso lo decide CONARE, no lo decide otra persona, lo decide el CONARE. A quién le da y a quién no le da el dinero a fin de mes. Gracias, Pablo, te pregunto. Sí. Te pregunto por el caso, supongamos, vos me estás suponiendo de que en realidad Evo Morales está con un pedido de asilo y no con un asilo dado por el Estado o otorgado de alguna manera. Si de esas casualidades nos damos cuenta o queda la resolución, cae tarde, de que en realidad estuvo en nuestro país sin el debido asilo, sin el debido refugio, como vos lo quieras nombrar, claro, jurídicamente, ¿eso sería una falta grave de parte del Estado? En realidad, nosotros tenemos algo en Argentina que es desde el año 2017, que fue criticado, pero todavía está válido, que es el decreto 70-2017, que establece que una persona que tenga deudas ante la justicia del derecho criminal o penal, causas en otras jurisdicciones, no puede ser admitido en Argentina y debe ser rechazado. Esa es una cuestión, y tampoco podría pedir refugio, tampoco podría pedir asilo. Por eso estimo y sospecho por la cuestión legal que debe tener un certificado de solicitud para circular tranquilamente, pero no debe tener una resolución en mano todavía. Creo que debe tener una solicitud realizada, pero no debe tener el acto administrativo, porque pongámonos a pensar legalmente, muchos, incluso los conozco, muchos son abogados los que integran la CONARE. ¿Quién va a firmar eso sabiendo que tiene el decreto en contra? ¿Quién va a firmar y hacerse responsable de algo que va en contra de la ley? Porque después puede tener una sanción profesional, puede tener una cuestión problemática. Entonces, para ir en contra del decreto 70-17, no creo que nadie lo firme hoy por hoy. Debe tener una solicitud. ¿Y eso es legal, esa solicitud? Él puede estar en nuestro país y ponerle, hay un pedido de Interpol, tenemos entendido, un azul, que el rojo fue rechazado hace 2 o 3 días, en realidad, o sea que tiene un pedido internacional, supuestamente, ¿no? ¿Es legal que él esté en nuestro suelo de manera libre, sin un dictamen, digo, de asilo o refugio? Claro, hasta tanto no se resuelva, está en una nebulosa. Hasta tanto no se resuelva el pedido, no tiene un estatus en contra. Hasta tanto no tenga la denegatoria. Yo creo que hasta tanto no tenga la denegatoria es un solicitante, como tantos.
¿Interpol lo puede venir a buscar? No, no lo puede venir a buscar en realidad. No puede porque la ley del refugio precisamente establece que se detienen todos los pedidos de Interpol. Bien. Se detienen temporariamente, se detiene por un tiempo hasta que se evalúe la solicitud. Doctor Garay, Bien. Sí. te hago una consulta. ¿Cuánto dura el acto administrativo para la resolución de un asilo y un refugio? ¿Cuánto es en la Argentina? Bueno, el asilo, por eso sigo sosteniendo que durante el gobierno, que bueno, fue un gobierno llamativo, el de Menem, el asilo se hizo en cuestión de 24 horas, porque lo firma el ministro del Interior. Puede ser rápido el asilo, porque es una cuestión política. Y hoy también en Argentina el Ministerio del Interior es el habilitado para firmar un asilo. 24 horas, 48 horas. En cambio, la resolución del refugio no establece el proceso legal, no establece un tiempo. Puede ser 1 año, puede ser 2 años, o puede ser una cuestión de meses o de días, como en el caso de Walter Chávez. O sea, no lo establece, pero no tienen reglas para dilatarlo o acortarlo, si es tu pregunta de cómo es la operatoria. No tienen reglas para, nadie les presiona el tiempo. No sé si alguien más quiere hacer alguna consulta. Mónica, Sí, Mónica. nuestra docente. Sí, yo quería también tocar el tema de Evo Morales, pero bueno, ya hubo muchas preguntas previas, ¿no? Porque en realidad lo que quería saber es tu opinión personal. Evo Morales sale de Bolivia para ir a México, pasa por Paraguay, o sea, baja para Paraguay, sube Cuba. después para México. ¿Cómo? A Cuba también pasó. Bueno, es decir, va haciendo distintas escalas y llamativamente viene la Argentina cuando cambia el gobierno, con el gobierno actual, porque con el gobierno anterior solapadamente dijeron que se le habían negado el refugio, situación que fue negada por el entonces ministro de Relaciones Exteriores del gobierno anterior, pero lo cierto es que llega a la Argentina con este gobierno. Bueno, eso quiero saber tu opinión. Además, Bueno. quiero decir, en relación a lo que dijo Julia, que está viviendo en una mansión pastuosa, y dicen, con lo cual no tengo cómo fundarlo o corroborarlo, que el costo de Evo Morales en Argentina asciende a los $60.000 mensuales. Y realmente no sé quién lo paga, obviamente él tiene mucho dinero y se lo puede solventar, pero, o sea, me suena como que hay un negociado político en esta situación, a pesar de que solicita refugio, que es una institución humanitaria. Claro, por hambrunas. Opinión. Bueno, yo les quería mostrar algo, sobre todo Mónica, si querés después te lo envío por el WhatsApp. Este es un acto administrativo, les voy a compartir la pantalla en esto. Este es el último, a mi entender. Yo no puedo compartir pantalla. Ahí está. Ahí está. Una pantallita que sería esta. Este es el famoso asilo político de Lino Oviedo del año 1999. Este es el famoso asilo político que establece, ahí le puse mucho zoom, establece mediante la firma de Carlos Corach y el ministro se llama García Solá, el ministro que hoy ya está retirado de la política. En ese entonces ellos decidieron darle asilo político. Mediante un acto administrativo firmaron, no tuvieron problema, bueno, ya está. Ese fue un acto administrativo, podemos decir el último acto de Argentina público, si bien fue criticado porque después al otro día tuvo todas las organizaciones de izquierda haciéndoles piquete a Carlos Corach. No sé si lo recuerdan, que él era el famoso que lidiaba con todos los piquetes siempre. Era como un fusible dentro de ese gobierno.
y al otro día de haber recibido a Lino Oviedo tuvo un piquete de la izquierda y que todo el tema, que estaban en contra de haber recibido a Lino Oviedo. Fue muy famoso en esa época. Y bueno, lo que yo creo con el caso este de Morales es que asilo, no creo que haya obtenido asilo porque el asilo es una institución que no encuadra en lo que él hizo, no encuadra no encuadra en la situación, tampoco encuadra en que haya habido un problema político de discusión o que se viole los derechos humanos o que se viole ciertas garantías como para darle asilo. No creo que sea el mecanismo, creo que fue solo un operativo de prensa, porque ellos dicen que durante un día pidió asilo y al otro día pidió el refugio, porque también existen fotos establecidas bien claro muestran que a Evo Morales llegó a Ezeiza y de inmediato lo recibió una comitiva de migraciones y él realizó el pedido formal de refugio y ser refugiado y todo eso. Lo que sí, en otros casos, yo estimo que el refugio no es malo, hay que ser humano y hay que entender que hay personas que pueden estar transitando una cuestión de hambre, de guerras, de hambrunas y también de epidemias, y en ese caso, cuando llegan a Europa, hay organismos como la Cruz Roja que se encargan de estudiarlos y recibirlos, y después dilucidar quién es pasible de asilo, de refugio, y quién estaba probando una suerte mejor. Eso lo deciden ciertos organismos, con ciertos tratados, tiene todo un proceso. No lo veo mal y veo bien que sea más seria la cuestión, pero en este caso Argentina inauguró algo que no lo tenía ningún otro país, que es un asilo, un refugio VIP. ¿Por qué el refugio VIP? Porque en otros países la persona va, como veíamos en el PowerPoint, va en una pequeña embarcación con extrema pobreza y llega a una costa, los famosos pantalones mojados de España, pero en Argentina se estableció el refugio VIP porque le pagaron un avión, le pagaron el trayecto de avión para que venga en avión, también se lo pagó México. Eso fue, para Argentina, amerita un pedido de informes. No creo que sea correcto tratar a una persona de ese modo VIP y decirle, yo le pongo el avión para que venga a mi país. Creo que lo mejor es decirle que si usted quiere, que se tome en colectivo, embarcación, como desee, y llegue. Y por otro lado, creo que es una utilización dentro de todo lo que los abogados que hacen derecho usual conocemos, Mónica, que es los plazos. Si la ley no le exige que en 60 días tiene que estar resuelto, creo que lo pueden dejar por meses. Total, mientras tenga una solicitud, le va a garantizar libertad de circulación y ningún problema con Interpol. Y Argentina es el único país que inauguró el refugio VIP, porque antiguamente el refugio en otras latitudes es el famoso caso del barco, navegar con grandes problemas y llegar a una costa que sea más beneficiosa, pero en este caso, o los refugiados de Siria, por ejemplo, escapándose de la guerra, en este caso le pagaron un avión para que llegue a Argentina. Eso es un refugio VIP que nunca se ha visto en ningún otro país. Sí, por eso mismo decía que tiene un trasfondo político muy importante esta situación, ¿no es cierto? O sea, sobrepasa el aspecto humanitario. En el caso este en particular, distinto de si hablamos de los refugiados que llegan a Lampedusa o a los sirios, como dijiste vos, claro, los sirios, de Turquía o de Siria, o bueno, que pretenden llegar a otros estados de Europa transitando por los estados que están más cerca para poder llegar en esos barcos. Me parece muy diferente la situación. Y además, bueno, quería acotar que el asilo prácticamente es una institución iberoamericana que Europa mucho no la aplica y que aplica más el refugio que el asilo. Claro, precisamente por el tratado que nosotros tenemos, el de Caracas, se hizo en Caracas, no se hizo en Europa. El Tratado de Caracas que ustedes enseñan en las facultades
dice Caracas, no dice Suiza, Bélgica. Es lo que ustedes enseñan a todas las personas en el grado, ¿no? Tenés toda la razón, Mónica, es iberoamericana, porque en Iberoamérica es donde se ha visto la utilización del instituto. Fuera de Iberoamérica no se ha visto. Yo quería agregar algo que, Sí. bueno, con Pablo lo venimos hablando. A mí me alarma mucho y Pablo me está a veces asesorando sobre el tema de Evo Morales, como ahora van a abrir las escuelas para que pueda llegar a votar los propios bolivianos que residen en nuestro país, ¿no? Y no quieren abrir las escuelas en Cava para que los 6.500 chicos que perdieron contacto con los docentes en el Zoom, en la escuela, ¿no?, que hacen virtual, lo hagan. O sea que claramente hay una intromisión del Estado para mantener a Evo Morales de alguna manera a salvo acá, hasta se resuelvan las cuestiones en Bolivia. Las denuncias en Bolivia son bastante importantes, por eso prestaba atención en lo que decías, Pablo, con el tema del decreto 70/17, que fue también bastante cuestionado. En algún momento dijeron que era inconstitucional, hoy quedó vigente ese decreto. Él tiene, bueno, denuncias por estupro, ¿no?, terrorismo de Estado. La verdad es que y cada día sale una cuestión nueva, hasta pedofilia lo están denunciando. La verdad es que el Estado argentino en esto creo que está haciendo aguas. Claro, el Estado argentino, como decíamos, la CONARE, desde que se crea, no se creó un régimen de control para la CONARE. Después existen las personas que están en la política, que pueden hacer un pedido de informes o algo así, pero la CONARE en sí misma no tiene un plazo exacto de cómo debe tramitarlo, qué tiempo debe tramitarse, cuándo debe estar la resolución, si debe ser pública, si debe ser fundada en el derecho, si hay recursos. No, la CONARE tiene hoy como una libertad plena de ejercer su labor para bien o para mal. Una preguntita Mónica, más hago. adelante, Sí. adelante. A tu criterio, Pablo, ¿cómo se podría mejorar la legislación en Argentina para que sea el pedido de refugio realmente humanitario y más expedito para poder ayudar a las personas que Claro, piden que no se refugio aquí? tergiverse, estás diciendo, que no se Sí, utilice mal. sí. O sea, ¿cómo se podría modificar la legislación argentina o las instituciones? A mí me parece que la legislación y la institución de la CONARE debería ser más pública, debería tener más acceso el público a eso. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, un caso que me llama la atención en el interior, vos también vivís en el interior, nosotros más en el sur, cuando está el tema de viviendas. Viste que en las viviendas siempre se sospecha que hay esto, que hay los organismos de vivienda de las provincias, pero cuando se hace más público, se detiene un poco la corrupción, porque la gente evalúa cómo le van a dar a tal persona, cómo tal persona que tiene ciertas condiciones, cómo consigue ciertos contactos. Entonces, la publicidad contrarresta la corrupción, por un lado. Me parece que tener más publicidad contrarresta la corrupción. Y por otro lado, que haya un estudio socioambiental por un trabajador social, por ejemplo, que realmente constate que haya venido de un lugar o con una situación de hambruna o como Siria, el caso de Siria, con una guerra declarada, pero no un caso de un refugio VIP. Creo que con un poco de publicidad mejoraría y con un proceso más reglado, con reglas en las cuales haya trabajadores sociales, haya cierto respaldo, antes de darle refugio a una persona, eso podría mejorar y darle un proceso legal con tiempo. Cuánto tiempo debe tramitarse y después recursos para que los abogados de derecho usual establezcan o el recurso o vayan a la justicia federal quizás. Bueno, Mónica, lo vas a transmitir a tus clases, vos estás en internacional público, ¿no? Yo enseño Derecho Internacional Público y el tema de asilo, refugio, bueno, y apatridia también, corresponden a una de las unidades que yo desarrollo 2 veces al año, porque es una materia cuatrimestral, a pesar de que no alcanza el tiempo, y también he dirigido tesis relacionadas con el
principio de no devolución en el No sistema refoulement. europeo, no refoulement, y bueno, es un tema que me interesa muchísimo, que me gusta explicarlo, y fue un placer escucharte. Sí, en francés es non-refoulement. El non-refoulement. También esto se entrelaza con algo que sucedió hace poco, que fue el incidente internacional, porque esto derivó en un incidente internacional. Pero más allá de eso, sí, el refugio es, como institución, el asilo es hermosa para estudiar. Nosotros que hemos transitado el grado y después el doctorado, es una institución, es muy interesante desde lo intelectual. Y después vemos como en la realidad, bueno, las posibilidades se tergiversan y bueno, se transforma, pero te voy a acercar el pedido de los que hicieron los chicos que están en Madrid, de pedido de informe sobre el asilo y sobre el refugio. Quizás para una clase te puede interesar cómo un grupo le pide a la administración explicaciones sobre el asilo y sobre el refugio. Sí, me interesa, gracias. Bueno, hoy el que está llevando adelante la presión, bueno, que está viendo la administración, se llama Germán, que está ahí también en el Zoom. No sé si a alguien le gusta el cine. Hay una película muy importante con Julia Roberts de hace un tiempo que establecía que ella iba a pasar por una audiencia por el asilo y se preparaba, estudiaba, tenía que estudiar inglés porque ella mostraba como que era una persona de otro país y que tenía una cuestión, no refugio, ella buscaba asilo y tenía una audiencia de asilo, y mostraban todo el proceso legal, como ella decía, trabajaba que creo que en una cuestión de comercio, y ella juntaba ciertos dólares, juntaba propinas y le pagaba a su abogado, porque ella decía, este abogado me cobra como $100 la hora, entonces iba y le pagaba para la audiencia, era bastante cómico cómo mostraban el proceso sufrido de la audiencia de asilo en Estados Unidos. También veo que sos cinófilo, a mí también me gusta aplicar el cine para la enseñanza del derecho. Hay una miniserie en Netflix que se llama Desplazados, mal llamada Desplazados o mal traducida, pero bueno, este es el nombre en castellano, que se trata del caso de una persona que por una equivocación es refugiada en su propio país, confundiéndola con otra nacionalidad, y está basada en un hecho real. Y ahí de verdad se ve cómo viven los refugiados, que no viven en mansiones ni nada, viven parecieran como campos de concentración o muchas veces en ciudades de contenedores, como en Turquía, ¿no es cierto? Claro, como las carpas que les hace ACNUR. El ACNUR les da las carpas, les da agua, pero eso es una situación refugio, como yo mostraba en el PowerPoint, típico humanitario, que no tiene agua, que llegó después de mucho tiempo en alta mar, pero es muy distinto del refugio VIP de Argentina. Argentina inauguró el refugio VIP. Sí, además también es muy llamativo en lo que vos decís del refugio de verdad, la situación de violación de los derechos humanos para aquellos que los trasladan, y cómo sufren las mujeres, muchas veces violaciones durante el traslado. Eso es, la verdad que es lamentable que sucedan esas situaciones. Sí, hay una película con Bruce Willis, muy interesante, que muestra la realidad del refugiado, que se llama Hotel Ruanda, porque durante la crisis de Ruanda de 1994 se produjeron muchos desplazados y, bueno, fueron refugiados, porque era una etnia perseguida y eran refugiados que llegaban a pie, caminaban y buscaban refugio en un país vecino. Pero esos eran refugiados, digamos, reales. En cambio, el refugio VIP es un refugio VIP establecido solo para celebridades. En Argentina, solo en Argentina se dan esos refugios VIP.
¿Para celebridades o para corruptos? Y digamos celebridades de la corrupción. Sí, ¿no? Sí, sí, Una pregunta. sí, ¿Hay pero países que son más convenientes para dar refugio y asilo político debido a este tema que está tan ligado a los casos por lo general de corrupción, de vía de escape, de huida, digamos, del país? y países permisivos, se puede decir. Hay países más permisivos y países que no son permisivos. Un país permisivo que se estableció en Iberoamérica, como lo enseña Mónica, un país que es considerado históricamente en cualquier libro de derecho es México, porque México siempre tuvo las puertas abiertas a todo lo que es el país. Se dice que es el país del asilo, porque todo problema político ellos abrían las puertas, como el famoso caso de León Trotsky. Pero en el caso del refugio, podemos decir Cuba, Argentina y Cuba, Argentina y en algún caso México. Claro, bueno, Cuba siempre fue un país de refugio de muchos franceses incluso, ¿no? Desde su fundación. Si nos Claro, ponemos a pensar, Centroamérica tiene esa característica, en Cuba sobre todo. claro, sí, y el refugio VIP, solo Argentina tiene refugio VIP. Perfecto. Solo Argentina. Y en países que no son convenientes justamente porque la ley se cumple a rajatabla, ¿no es cierto? Y por el proceso legal, porque el proceso legal es engorroso. En Estados Unidos, el abogado de migraciones tiene $100 la hora de la consulta y después el proceso dura como 8 años. Y hay que demostrar que uno tiene una situación grave. Y si no la demuestra, llega la deportación. Y no hay dinero Claro. no hay dinero para sostener su vida. Le dicen, vaya a trabajar de lo que le parezca. Y otro país difícil es Suecia, por ejemplo, que las personas pueden llegar y demostrar, tienen que hacer un proceso en el idioma nacional y es muy difícil manejar el sueco, o bien encontrar a alguien, un abogado que maneje sueco y que a la vez maneje inglés, y no dan ningún tipo de garantías. Ellos dicen que la persona, si es rechazada, debe tomarse el avión de regreso y pagárselo sola. Entonces es una complicación. Sí, el tema es que Suecia recibió muchos argentinos y uruguayos en la década del 80. Y del 70, claro, 70 y 80, sí. 180, sí, muchos argentinos allá. Claro, aunque tenía una cuestión. Ellos aceptaban la famosa carta que tenían en los 70 que invitaban a la persona que en 24 horas se retire del país, en la época de la dictadura. Entonces, ese era un elemento que era un pasaporte prácticamente. De inmediato se ingresaba. Y sí, acá corremos con una gran desventaja desde la soberanía y desde migraciones sobre todo, ¿no? Porque Sí. no tenemos como una protección y bien en claro quién ingresa, quién no. No hay una visa estable, no hay un permiso. Digamos que legalmente no estamos bien conformados en cuanto a que estén 6 meses o haya un registro, por ejemplo, en común con una cámara de comercio, que se establezca algo acorde donde la persona que viene, más allá de no tener trabajo, lo consiga, no tenga antecedentes penales, que es algo también muy importante y sumamente importante para que se establezcan y se queden, ¿no?, en el país. Es como que vienen, se instalan y no importa nada, no importa ni siquiera el paradero después. Es peligroso, Sí. digamos. Se torna peligroso también para quienes conviven en este suelo y bueno, y trabajan y tienen una familia y están tranquilos. Es lo que vivimos siempre, ¿no? Y lo vemos a diario. Sí, por eso hablábamos de Mónica de la publicidad. Si hay un poco más de publicidad, se Sí. contrarresta la corrupción. Sí, hay que elaborar un buen proyecto y plantearlo, estaría muy bueno también. O reformar la CONARE, por ejemplo. También. Reformar, darle contenido distinto a la CONARE, por ejemplo, ¿no? Darle contenido distinto a la CONARE y que no sea hoy un refugio de darle de discrecionalidad.
Sí, un la poco ACNUR, hablar. en realidad, la ACNUR tuvo un gran... la ACNUR realizó recientemente un trabajo de red porque en cada país buscó precisamente la, la CONARE, pero la CONARE de Brasil, por el slide y el PowerPoint, tiene una cuestión más técnica. En cambio, la CONARE de Argentina ya fue tergiversada, deformada, pero hay organismos, hay países que sí aceptan el desafío y trabajan en conjunto con la ACNUR. Y otros países que dicen, sí, no hay problema, pero hacen sus reglas como quieren. Por ejemplo, un país con problemas con la ACNUR es Nicaragua, de Daniel Ortega. Porque Daniel Ortega, cuando llega al poder, lo que hace es darle refugios a distintas personas de dentro de la izquierda y formó el terrorismo centroamericano. Por ejemplo, fue el famoso caso del refugio de nacional argentino que se llamaba Gorriarán Merlo, que Gorriarán Merlo se fue de Argentina y obtuvo refugio en Nicaragua, pero cuando volvió a Argentina tenía un pedido de captura y lo colocaron preso, y después, en la época del 2002, le dieron indulto. No, si hay cosas llamativas. La ACNUR, por ejemplo, le dio a Walter Chávez el estatuto de refugiado, y con ese estatuto de la ACNUR, él fue a Bolivia y circuló por distintos países, no tuvo problemas. Hola a todos. Hola, Sol. Quería consultarte porque lo que comentabas en relación de la reestructuración de la CONAREP sería, ¿no? Sí, Vos proponés lo de la visualización, ¿no? sí, publicidad calculo que sería para contrarrestar la corrupción. Ok, sí, sí. Y, digamos, hacer algún tipo no sé, de invitación a otros organismos para que se adhieran, como también en la visualización y todo eso. Claro, estaría interesante el colegio, por ejemplo, de trabajadores sociales, que evalúen si la persona tiene necesidad económica. Eso sería un elemento. Y otra es que les contesten los pedidos de informes de los diputados. Bueno, no sé si pasaste internacional. Ella es una alumna de Mendoza. No sé si Ahora pasaste estoy en internacional Mendoza. público o lo estás ahí por estudiar. Lo tengo que estudiar. Ah, bueno, ponele energía. Sí, le voy a tener que poner toda la pila. Gracias, Pablo. Bueno, Derecho internacional público es la materia más linda de toda la carrera de Derecho. y digamos que es la más política se presta para dialogar, para un café, para el antiguo caso de las charlas de las cantinas, que hoy se perdió un poco, decíamos nosotros. Porque antiguamente había una discusión interesante entre la izquierda, la derecha y las posiciones. Hoy ya no hay. Es cierto, una gran materia. Sí. Hoy ya no hay, porque nos cuesta encontrar espacios para debatir estas cosas. Y bueno, hay que generar más de estos espacios como vieron haciendo, que es bárbaro, la verdad. Aparte de tu trabajo y que te dedicas muchísimo a todos estos temas, como decía Mónica, que tienen tanta relevancia y en el cual podemos construir muchas otras cuestiones, ¿no? De hecho, plantear algunos proyectos que no estaría nada mal ni nada alejado, como esto de la reforma del CONARE, lo de migraciones para proteger nuestra soberanía, avanzar. Sí, estaría. Bueno, Nelson, cuando vos digas, ya le damos cierre. No sé si algún Como participante vos, más quiere hacer alguna consulta, pero bueno, muy interesante la charla y bueno, difundir también lo que es el CONARE. Mucha gente desconoce que existe, desconoce cómo se integra, desconoce cómo se trabaja, pero bueno, está en más de nosotros como participantes, nosotros como organización política, igual difundir estos temas para que el ciudadano tome dimensión de que no es un detalle menor conocer esta institución, así que desde ya nuestro compromiso como agrupación, difundir más, vamos a trabajar más, igual que ya tenemos tu abierto consultorio, doctor Garay, vamos a enfocar más en difundir todo esto con tu asesoramiento, y bueno, los invitamos igual a todos a estar interactuados para generar otro tipo de temas, de
de que sean para desarrollar un Estado mejor y que nos vean en el mundo algo diferente de la Argentina, porque creo que hoy estamos nivelando para abajo, no subiendo las escalas, digamos. Estamos batiendo récord en varios aspectos, pero todos negativos, digamos. No hay nada positivo, se ve en relieve en lo que hoy tenemos en Argentina. Pero bueno, está en cada uno poner un granito de arena y tratar de visibilizar todas estas cosas, y sería bueno trabajar en conjunto, independientemente que el objetivo en común sea visibilizar esto, lo que vos hoy nos estás explayando, mostrando y dando estadísticas. Bueno, muy contento por el espacio con ustedes, con las personas de las universidades que además nos realzan esto, tener a Mónica, tener a todos los que han participado. Yo contento del espacio de poder compartir estas cosas y dialogar. No sé si alguien quiere hacer la última consulta, igual para hacer el cierre, después quedan los micrófonos abiertos para cualquier informalidad, no hay ningún problema, pero bueno, si quieren hacer una consulta del tema, si no, damos el cierre concluido de la jornada, para avisar que en la semana en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube de Unión Cívica Radical de Barrios se va a plasmar la jornada de hoy y van a poder visibilizar, compartirlo, la charla de hoy, así que desde ya, doctor Pablo Garay, doctor en Derecho Internacional, le agradecemos un montón por habernos enseñado lo que es asilo y refugio, y bueno, no está de más compartir con los demás ciudadanos. Muchas gracias, doctor. Gracias. Bueno, yo los dejo, así sigo con mis actividades. Nos vemos. Buenas tardes, muchas gracias. Pablo, y los organizadores también. Muchas gracias. Gracias, doctor Garay. Hasta luego.